Estimados amigos del mundo del arte ecuestre, me es muy grato poderles presentar a ustedes en esta oportunidad la tercera parte del desarrollo del entrenamiento del caballo joven. Ya la primera y segunda parte analizamos especialmente todo lo que es el amance, el trabajo en la cuerda inicial, la primera monta y todo lo que significa el entrenamiento del caballo novicio. Pues ahora, la tercera fase, dentro de todavía del primer año de entrenamiento del caballo joven, nos apuntaremos fundamentalmente a las exigencias del primer nivel. Recordándoles siempre que todas estas fases son partes del entrenamiento básico de un caballo. No es otra cosa, pero sí fundamental. Es la parte más delicada desde mi forma de apreciar y con la experiencia que me ha dado el tiempo de entrenamiento del caballo, la fase más delicada en la cual no nos podemos equivocar. En esta oportunidad, como decía en la tercera parte, veremos el camino hacia el logro de los objetivos del caballo de primer nivel, las exigencias de caballos de primer nivel a través de vamos a analizar una lección completa, y luego los puntos fundamentales como ejercicio. Les recuerdo a ustedes que analizamos las fases anteriores, que todo el trabajo que se hace dentro de un rectángulo, en estos niveles, conlleva tres grandes áreas: el área de las figuras, el área de las transiciones y el área de los ejercicios. Pues bien, en los ejercicios veremos el alargamiento del trote trabajo, el ejercicio del alto, el estiramiento del cuello que hace trabajo, el trote levantado y el ceder a la pierna, como las exigencias máximas que tiene el primer nivel. Pues bien, en el camino del logro de su objetivo está el entrenamiento montado con caballete, que creo fundamental, tal como vimos el trabajo a la cuerda con y sin jinete, luego el trabajo a la cuerda con caballete, para los caballos muy jóvenes. En esta etapa he creído fundamental el que podamos avanzar un poquito también en el trabajo montado con caballetes, en el significado que este tiene, para luego ver las transiciones, los cambios de pie simple, la rectitud en círculos de figura. Recuerden que lo que decía, figuras y transiciones, el trabajo de la rienda conductora, el apoyo estable, la activación del posterior interior, las medias paradas, equilibrio entre el impulso y la acción sostenedora de las ayudas, desequilibrio natural de espaldas para los alargamientos, algo que vamos a profundizar, la calidad de los aires, el ritmo, compás y cadencia en las exigencias de primer nivel, y estrechar y agrandar la línea de cuarto, sobre todo cerrar la pierna. Lo vamos a analizar en detalle el tema del cerrar la pierna. Objetivos: confirmar que el caballo ha desarrollado mayor fuerza para impulsarse, logrando un equilibrio, permeabilidad y apoyo estable. Se comienza con las lecciones de medio círculo de 10 metros al trote, círculos de 15 metros al galope, alargamiento del trote de trabajo y ceder a la pierna. El trote se efectúa sentado, a excepción de que se indique levantado. Esto está al comienzo de cada una de las exigencias de los test propios del nivel. Pues bien, vamos a ver ahora el entrenamiento montado de los caballetes. Un tema que es muy interesante. Para eso vamos a ver algunas reflexiones de la propia Ingrid Klimke, tanto su padre Reiner como Ingrid, en su famoso libro Cavaletti, Caballetes, o también lo que nos propone Arthur Cotas en su publicación La equitación de Cotas. ¿Por qué digo que es fundamental en esta etapa? Iniciándonos con algo que dijo la propia Ingrid Klimke, que es el ejercicio para la inteligencia. Aquí es el caballo donde vamos a ver cómo se comporta frente a este tipo de ejercicio, con un elemento quizás un tanto extraño, que de alguna forma le va a complicar el movimiento, o sea, el paso, al trote, y también un poco al galope. Lo vamos a ver fundamentalmente en esta etapa en paso,
y en trote. Pues bien, objetivos que son a mi juicio muy importantes. Nos va a ayudar bastante a aumentar la libertad de movimientos. La amplitud de la batía la podemos regular. Para eso tenemos que tener muy claro la distancia entre los caballetes y el tipo de caballete. El desarrollo muscular, el arqueamiento del dorso, la relajación y sobre todo algo que es fundamental, cómo equilibrar el peso del jinete al momento que se produce el paso de estos mismos, especialmente al trote. Aquí podemos ver el primer trabajo al paso, como lo presenta en esta imagen también Klinke. Aquí vemos el trabajo del paso, un contacto suave, bien el ritmo de paso, cuello largo, se toma un poquito el contacto, se acorta un poquito las batías para pasar sobre los caballetes. Es muy importante, ya lo vimos en la charla anterior, que el caballete no se desplace, es decir, este trabajo de caballetes que tienen una cruz son muy buenos, porque el caballo normalmente si los topa tiene más consistencia y no se va a desplazar, porque es bastante bueno. Aquí lo vemos en la otra mano, vemos que hay una mayor activación del paso. En el paso el caballete le ayuda con una mayor agilidad, mayor energía y mayor actividad de los miembros en los caballetes. Luego lo vemos al trote. Tenemos un buen trote de trabajo, nunca al punto más alto. Vean cómo aumenta la actividad, especialmente en la impulsión, es decir, en el tiempo de suspensión del trote se aprecia bastante bien. Ahora, normalmente un caballete de paso que es de 80 centímetros entre cada uno, aquí lo tenemos de 1,20, puede ser un poquito más, un poco menos, podemos jugar conforme a la morfología del caballo, y eso nos hace que podamos pedirle un poquito más amplitud y todo. Algo que es muy bueno, que lo vamos a ver en esta imagen, es la combinación del trabajo de alargamiento, la cadencia de trabajo, en conjunto con el paso de los caballetes. No alargar en los caballetes, sino que saliendo los caballetes, tomar una diagonal para cambiar de mano, alargamiento, el trote de trabajo, sosteniendo el mismo compás, de ir de menos a más y de más a menos. Vemos un buen trote de trabajo. El caballo normalmente se familiariza mucho con este trabajo. Aquí vemos un poco de alargamiento y acortamiento, sosteniendo el mismo compás. Y esto lo vamos combinando con los caballetes, lo encuentro un excelente trabajo. Lo recomiendo muchísimo. No usar, como todo el trabajo del caballo joven, no usar del mismo, pero sí tiene excelentes resultados. Nuevamente, un buen trote de trabajo. Pero insisto, la libertad de los movimientos ayuda mucho al desarrollo muscular, ayuda a que el caballo ofrezca mayor dorso en el momento de los caballetes. Pues bien, veamos la exigencia de caballos de primer nivel, tanto vista de frente como de costado. Vuelvo a insistir, aquí están las exigencias que tiene, esta es la típica lección número 3 de primer nivel. Vemos la entrada, el trote de trabajo, X salto saludo, en C girar a la izquierda, HXF viene lo que habíamos conversado, este alargamiento. Fíjense bien, sosteniendo el mismo compás, alargamiento,
y recuperar en el mismo compás. Vamos a analizar un poquito más en profundidad después. Muy buen compás de trabajo. Ahora viene KX, un ceder a la pierna a la derecha. Viene círculo a la izquierda 10 metros. El caballo viene en la mano. Muy permeable a las ayudas en la ejecución del círculo. Y viene el ceder a la pierna ahora de X hacia H. Bota un poquito la oreja, pero sí es bastante regular y fluido. Quizás no es de un 9, pero sí puede ser perfectamente un 7 o un 8. Viene el círculo de 20 metros, estirando el cuello de adelante hacia abajo. El caballo debe llegar, como lo vamos a ver, hasta la altura de los pechos y no esconder la nariz hacia atrás. Por tanto, si bien es cierto, hay bastante flexibilidad en el caballo estirar su cuello de adelante y abajo, pero sí lo esconde y eso no debiera suceder. Veamos el paso libre. El paso libre es sin contacto, dejando que el caballo estire su cuello. Muy buen ritmo, muy buen compás en el paso. Vean el recuperar de las riendas. Suave, al entrar a la pista ya está en contacto nuevamente. Trote de trabajo y en A, galope de trabajo. Fíjense la partida de galope, muy buena, excelente, de muy buena calidad. Y de inmediato un círculo de 15 metros. Muy buen galope de trabajo, muy buena la geometría de la figura. Tiene siempre un buen compás. Vean el alargamiento. Muy bien cubierto, bastante colocación al interior, sosteniendo el mismo compás, alarga algunas batidas y recupera sosteniendo el mismo compás. Muy buen ejercicio de alargamiento. Aquí viene la serpentina hasta X y luego el contragalope, bastante bien. El caballo siempre en compás bastante regular su fatiga. Muy bien su ejecución. Bien, ahora el cambio de mano, X, pasando por el trote. Normalmente es de 3 a 5 batidas, lo ejecuta bastante bien. 3 a 5 batidas. Aquí tenemos el caso de la transición. La calidad de la primera batida de la transición de trote fue bastante buena. Viene el otro círculo de 15 metros. Galope trabajo, bastante bueno. Nuevamente el alargamiento. Se ve bastante cubierto. Ahí, en la recuperación de la cortar, el caballo perdió un poquitito la rectitud. Ahora viene la otra serpentina hasta X. Bastante bien. Un poquito corto el cuello en esta fase. Me gustaría la nariz un poquito más delante de la vertical. La transición, la calidad de la primera batida, un poquito dudosa, pero no mala. Bueno, es una buena transición, bastante satisfactoria. Nuevamente el alargamiento y el recuperar. Un ejercicio fundamental y clave en este nivel, la ejecución de este ejercicio. Por la línea media y el X alto saludo. Un poquito pasado, el caballo no quedó 100% cuadrado porque cerró tempranamente adelante, mientras que atrás aún no había cerrado. Lo vamos a analizar en el desarrollo del ejercicio. Pero es una buena lección, bastante buena lección. Aquí, esta lección número 3 reúne todas las exigencias propias que debe tener un caballo de primer nivel. Les insisto, el caballo de primer nivel
y como vamos a ver también en la siguiente fase del caballo joven, de su segundo año, son las etapas fundamentales para un caballo de cualquier disciplina ecuestre. Esta es la enseñanza, la preparación, el entrenamiento, el conocimiento que debe tener un caballo para ir luego al entrenamiento especial, ya sea en salto, concurso completo de equitación o seguir en la disciplina del adiestramiento u otra. Pues bien, veamos el estiramiento del cuello delante y abajo al trote de trabajo. Esto es lo que vimos delante, que está muy abajo y esconde la nariz, debiendo, esto es lo correcto. Fíjense la ejecución, esto es lo correcto. Dejar estirar el cuello sin perder el contacto. Sin perder el contacto. Algo fundamental, estiramiento a través del dorso, control del equilibrio, absoluta regularidad de las batidas, como lo vimos acá, apoyo al entrenamiento. El caballete ayuda mucho a hacer esto, como lo vimos anteriormente. El ejercicio del alto. Bastante buen, alto. Les recuerdo que en este nivel puede haber 1 o 2 batidas de paso. Tu caballo más joven, que cerró adelante y después se cuadró desde atrás. Aquí tenemos otro. Les recuerdo que el caballo debe quedar en X y no tan atrás. Son diferentes altos de caballo joven. ¿Qué es lo fundamental? Iniciar el trabajo desde el paso y cuadrar desde atrás hacia adelante. Este es un tema que es demasiado importante enseñarlo en este momento, porque esto nos va a ayudar muchísimo en el futuro, sobre todo en categorías más avanzadas. Que el caballo aprenda a cuadrarse solo. Pero para esto el jinete tiene que tener la preparación y el sentir propio. Darse cuenta cuando él va a ejecutar la transición, la media parada, al momento de cerrar adelante, es porque siente que las caderas del caballo están totalmente alineadas. Y no cerrar adelante cuando hay una cadera que se siente que está desalineada y queda el caballo descubierto o descuadrado. Descubierto es grave, pero no cuadrado también lo es. Si uno pasa por el paso, 1, 2, alto, transición del trote de trabajo, paso, 1, 2, alto, y esto lo prepara de tal forma que después el caballo, usted solamente un contacto suave a través de medias paradas, acción, impulsor al frente, el peso del cuerpo, complementada con las piernas, regulada por las manos, y el caballo, usted cede un poco, y el caballo solo se cuadra, quedando siempre en tensión de la mano, siempre actividad permanente de la mano, manteniendo el contacto durante la ejecución del alto. Les recuerdo lo que hablamos de las transiciones, la salida del alto al trote de trabajo, también va a ver qué calidad tiene esa transición, la partida. Pasar por el alto al alto desde el trote, 1 o 2 pasos. Pero luego pasar del alto al trote de trabajo, cada vez debemos acortar la transición sea correcta, tenemos que tener la menor cantidad de batidas de paso para salir del alto al trote de trabajo. Como decía, cuadrar desde atrás hacia adelante, suave el contacto, incitar para que el caballo responder según el nivel, desde menos a más. Siempre recuerdo las enseñanzas de mi maestro alemán, La Molina, bastantes años atrás, que siempre decía, bueno, mantener esa tensión durante el alto. El alto no es detener el caballo, es un ejercicio, que el caballo queda cuadrado en la mano, la nuca al punto más alto, presto a salir a la menor indicación, impulsor al frente con la acción del peso de nuestro cuerpo o nuestras pantorrillas, para ir hacia adelante. Si nosotros no trabajamos esto y solamente detenemos al caballo, lógicamente, y todo un proceso que va a costar mucho ponerlo en movimiento nuevamente. Por esto se debe trabajar alto cuadrado, pero con los posteriores arremetidos, no estirados.
que es algo que es muy importante que tengamos en consideración en esta fase. El alargamiento de la cadencia de trabajo. ¿Cómo lo vemos? Veamos la diferencia entre un trote alargado y la proyección en el alargamiento. Hay un pequeño descompás, mismo compás, de menos a más, de más a menos, sosteniendo el mismo compás. Este tipo de trote ya es considerado en la reglamentación, realmente en la reglamentación nacional, como otro tipo de trote. ¿Sí? Como tenemos el trote de trabajo, trote reunido, trote mediano, trote alargado, está el alargamiento del trote en la cadencia de trabajo, de menos a más. El caballo va totalmente recto hacia adelante, no va tan uphill, un trote hacia arriba como lo podríamos ver en un trote alargado. ¿Cómo lograr esto? Uno de los grandes temas. La experiencia siempre me ha dicho que cuando trabajo esto, para no perder el compás, no precipitar, no apurar el caballo en un alargamiento del trote de trabajo, ¿cómo lo debo hacer? Entrar a la diagonal en un trote de trabajo bien activo, dejar estirar un poquito el cuello en un buen contacto, producir una suerte de desequilibrio y que sea el caballo el que recomponga su equilibrio dando batidas más amplias. Si logramos eso, el camino hacia el trote mediano, el trote alargado, va a ser fundamental. Es muy raro ver un buen trote mediano, un trote de trabajo en nuestro medio. ¿Y por qué no? Estoy hablando de caballos jóvenes. ¿Por qué no lo vemos? Porque normalmente hacemos que el caballo lo apuramos, lo precipitamos o empujamos para que dé batida más amplia. Y no es eso. Insisto, en el principio básico del entrenamiento de un caballo joven, no es mejor jinete el que puede hacer todo con su caballo, sino aquel que hace que su caballo lo efectúe, que su caballo lo haga todo. Y aquí se nota fundamental en este tipo de trabajo, en el sentido que yo entro a la diagonal, avanzo un poquito con mis manos, le doy un poquito más de cuello, el caballo va a tender, el caballo joven va a tenderse un poquito sobre la espalda, se va a desequilibrar, pero él debe ser capaz de recomponer su propio equilibrio, dando mayor amplitud a su tercio anterior, sin perder el empuje normal que trae desde atrás. Y esto poco a poco va a permitir el alargamiento de las batidas sosteniendo el compás. Algo que con el uso de los caballetes es fundamental. Y con el uso de caballetes lo podemos hacer. Le damos un poquito más amplitud a los caballetes para ir logrando esto. Lo dejo un poquito más de contacto y el caballo está obligado a estirarse un poquito más y recuperar su equilibrio incluso entre los caballetes. Sí, hay varias formas de hacerlo, pero lo que quiero dejar muy en claro que no busquemos un alargamiento de la cadencia de trabajo sosteniendo el mismo compás, reitero, a través de la precipitación de un mayor empuje o dándole una mayor actividad al trote de trabajo. No es eso. Se consigue a través de que el propio caballo recupere su propio equilibrio dando batidas más amplias. El ceder a la pierna. El ceder a la pierna quizás es el ejercicio más complejo que tiene el primer nivel y se ejecuta de diversas formas, como lo vamos a ver a continuación. A continuación, vamos a analizar un poco este ejercicio denominado ceder a la pierna. Ejercicio practicado por caballos jóvenes, sobre todo en su primer año, cuyo aspecto fundamental es un ejercicio de desplazamiento lateral y hacia el frente,
como lo muestra la imagen, sin incurvación y con colocación contraria a la dirección de avance. Es un ejercicio sin reunión. Insisto, un ejercicio permanentemente con deseo de ir al frente y adelante, donde los miembros interiores se cruzan con los miembros exteriores. Ejercicio cuya finalidad es el conocimiento de las ayudas unilaterales por parte del caballo y muy practicado también para el conocimiento de la aplicación de las ayudas por parte de los jinetes más jóvenes. Pues bien, es un ejercicio, como ustedes recordarán, algunos años atrás estaba considerado en las lecciones de caballos principiantes o en las lecciones después de los niveles. Esta nueva metodología, yo en lo personal, como presidente de la Comisión de Adiestramiento de aquella época, la traje desde los Estados Unidos para implantarla en Chile, que tuvo algunas resistencias dada la tradicional modalidad que teníamos de lecciones de nivel principiante, fácil, mediana y difícil. Pero en aquella época el salto entre fácil y mediana era un verdadero abismo. No había una progresión lógica. Mientras que estas secuencias de entrenamiento, son lecciones de entrenamiento entre caballos novicios o training level, o lecciones de entrenamiento, caballos nuevos, primero, segundo, tercer y cuarto nivel, tiene toda una lógica proyección. Pues bien, en aquella época se utilizaba todavía lo que es, como lo vemos acá, el ceder a la pierna interior y exterior. Estos dos casos siempre lo veíamos en estas lecciones. Pues bien, con el correr del tiempo se cambia el concepto de estos ejercicios como de preparación para las marchas en dos pistas. Se termina con el concepto de marcha en dos pistas por movimientos laterales, donde se incluyen todos los ejercicios con incurvación, tanto como la espalda adentro, el grupo al muro, grupo adentro, o los ejercicios de apoyar. Por tanto, el ceder a la pierna, que se denominaba en aquellos tiempos como un ejercicio preparatorio, se excluye y se deja solo como un ejercicio de caballos jóvenes con la finalidad del conocimiento de las ayudas unilaterales. Pues bien, es un ejercicio que a través de los tiempos no ha tenido la aceptación que se quisiera, a pesar que al día de hoy vemos ceder a la pierna interior y ceder a la pierna exterior. Esto lo vemos incluso en la reglamentación alemana, en los principios de la equitación actualmente. Pues bien, imagínense ustedes, en el año 1871, un Oberbereiter de la Escuela de Equitación Española de Viena, un jefe jinete, Matthias von Edelmayer, él emitía un concepto en sus escritos que decía: es un desatino humano el solicitarle a un caballo que se desplaza al frente con la cabeza hacia el muro y con la grupa hacia afuera. El propio Gustav Steinbrecht, en su ya muy conocida obra, La gimnasia del caballo, la cual fue introducida en todas las reglamentaciones que hay desde aquel tiempo hasta ahora, él considera que es un error el de efectuar ejercicios sin incurvación y sin reunión. Es más, el propio coronel Alois Podankin, en su libro La equitación clásica, también menciona lo inconveniente de ejecutar ejercicios, como en este caso, ceder a la pierna interior o exterior, cuando después tenemos que enseñar espalda adentro. Este es un ejercicio sin incurvación, con colocación contraria a la dirección de avance, cuando lo que vamos a enseñar después es con incurvación y con la colocación hacia la dirección de avance. Esto no es correcto. Por tanto,
Uso Podans, que dice que se puede utilizar este ejercicio desde el alto, hacer girar contra la colocación del caballo, hacerlo girar sobre los anteriores, un modo de preparación. Pero no es conveniente ejecutar ceder a la pierna más allá del conocimiento de las yugures laterales, incluso muy poco. Es preferible siempre ir hacia adelante y trabajar desde un primer inicio cuando se parte con las incurvaciones. El propio Artur Cotas, o copywriter o jefe jinete de la Escuela de Dicción Española de Viena, con quien tuve la suerte de montar, en su texto nos muestra las siguientes imágenes. Primero, lo que es correcto que mencionaba. Los problemas que nos vamos a encontrar: adelantamiento de la grupa, defensa contra la mano, como vemos acá, mucha flexión, y analizamos lo que es incurvación versus flexión, cuando el caballo bota la oreja, el famoso tilting, o la flexión inversa. Son los errores que se cometen. Ahora, esto en cuanto a la postura. A mi juicio hay un error que es fundamental, perdón, más bien dicho, es un error grave, que el caballo pierda el deseo de ir adelante. Por eso que los ceder a la pierna, normalmente los vamos a ver siempre desde la línea media, girando, aprovechando la inercia y cediendo hacia los costados. O lo vamos a ver desde la pista, cambio de colocación, cediendo solo hasta la línea media. Pero no más, con la intención que siempre haya un deseo de ir adelante. Cuando el caballo pierde el compás, como lo vimos en la charla de la escala de instrucción, cuando el caballo pierde el compás de la cadencia de trabajo al ejecutar un ceder a la pierna, ya es algo erróneo, fuera de todos estos problemas que se pueden presentar. Pues bien, ¿cuál es la metodología para enseñar? Artur Cotas nos presenta 3 diferentes formas, habiendo otras más que voy a analizar después. Él nos presenta primero con ceder a la pierna en el que es una forma. Insisto, todavía se mantiene en las pruebas de la Federación Ecuestre Alemana. En las nuevas lecciones esto ya no existe, como lo vamos a ver más adelante. Otra forma, que es la que personalmente a mí una de las que más me agrada, porque es un poco más natural, que es el agrandar el círculo desde el centro, poco a poco, hacia afuera, y el caballo contracolocado al desplazamiento hacia afuera, está colocado hacia el interior, va desplazándose hacia afuera, con la propia incurvación del círculo. Les recuerdo que el caballo en un círculo, las huellas sus posteriores deben seguir de los anteriores. Por lo tanto, el caballo sigue recto con la incurvación propia del círculo. Por tanto, no es decir que el caballo va con incurvación, desplazándose hacia afuera. No, el caballo en el círculo se mantiene recto y se desplaza hacia afuera. Es algo bastante más natural para el caballo y esto da excelente resultado. Otra forma, que es a través del muro, que es el caballo gira normalmente por una línea de cuarto y va hacia afuera, tomándose bastante tiempo de ir hacia afuera. Esta también es excelente forma. Es más, yo recomiendo que con los caballos más jóvenes, girar no más 2 metros, 3 metros de la pista y aprovechando la propia inercia del giro, ir hacia afuera. Ojalá llegando a la letra B, no antes, que sea suavemente, para que el caballo, insisto, no pierda el compás de la cadencia de trabajo y se desplace hacia afuera. Estas son diferentes formas de poderlo aplicar. Pues bien, ¿cómo lo vemos al día de hoy? A raíz de todas estas concepciones que había antiguamente del error que significaba trabajar un caballo
sin incurvación, sin reunión. Bueno, al día de hoy las lecciones de primer nivel ya no consideran el ceder a la pierna interior y exterior sobre la pista, sino que consideran girando desde la línea media hacia afuera o desde las pistas con cambio de colocación hacia adentro. Así lo consideramos. Y algunas círculo, otro círculo, cambio de colocación y ceder. Son diferentes formas en que lo ven. Insisto, inicien esto con pocas batidas al paso y poco a poco vamos a la cadencia de trabajo, desplazándolo por algunos metros, aprovechando siempre el lado largo de la pista, como la tercera metodología que nos presenta aquí Artur Cotas. O trabajando desde el círculo, esto nos puede mejorar también la rectitud que debe mantener, o el enderezamiento que debe tener el caballo en el círculo. Se produce esta flexibilidad de su eje longitudinal y aprovechamos de enseñar el desplazamiento como algo bastante más natural. Otra modalidad en el trabajo es el famoso ejercicio de estrechar y agrandar el rectángulo, en la cual el caballo gira por el rincón, contracoloca y se desplaza hasta la línea de cuarto. Luego se endereza, cambia la colocación, contraria a la dirección de avance, y vuelve al lado largo. Un muy buen ejercicio para practicar, denominado el estrechar y agrandar el rectángulo. Bueno, vamos a seguir analizando y vamos a ver algunos de estos temas ya con algunos videos de lecciones más adelante. Bueno, hemos podido apreciar con el desarrollo de este ejercicio, ceder a la pierna, todas las exigencias que tiene el caballo de primer nivel. Al terminar esta tercera charla, tan solo quiero reiterar algo que es fundamental, que es, como lo vimos, lo dije en algún momento, no es un gran jinete el que puede hacer actuar a su caballo, sino el que puede hacer que su caballo quiera actuar. Este es el momento fundamental para centrar su entrenamiento a base de este principio. Si esto no se logra ahora, vamos a quedar siempre con lagunas en los siguientes esfuerzos que vamos a tener que hacer para avanzar el caballo, sobre todo en su segundo año, que tiene otras exigencias, que requiere una mayor musculación, un mayor estado físico, una mayor capacidad psíquica del caballo. Para ello debemos tener presente que esta fase del primer año es fundamental. Parecieran ejercicios simples, pero para el caballo joven no lo son, porque es un caballo, primero que nada, no está musculado para ejecutarlo de buena forma. Entonces debemos combinar este trabajo, ya vimos las condiciones previas para llevar adelante un trabajo, el buen cuidado, el mantenimiento, el cariño, la dedicación, la buena planificación de su entrenamiento, para ir poco a poco con las exigencias que hemos visto en estas tres charlas, que conllevan lo que es el entrenamiento del caballo en el primer nivel. Si alguna parte de lo que hemos conversado en esta charla, el caballo no la ejecuta de buena forma, tenemos que volver atrás. Veamos en la escala de instrucción dónde está fallando. Sea mucho que el caballo joven, si no hemos tenido el cuidado necesario en su entrenamiento, el caballo va a sufrir dolencias. Si el caballo lo apuro en su trote, el caballo se va a alcanzar los talones porque no está preparado. No es capaz, porque no tiene la amplitud de sus espaldas para dar batidas más amplias y se va a alcanzar desde los posteriores. Y eso va a hacer que el caballo al toparse se va a desunir, va a perder la rectitud. Vemos muchos caballos jóvenes trotando que van con un posterior más al interior para no toparse.
Y algo que es frecuente, vemos mucho caballo joven siempre trotando sobre sus espaldas, porque no hemos hecho el proceso completo. El caballo no está en la mano, la nuca no es el punto más alto. Cuando el caballo está detrás del bocado, se produce el efecto que vimos durante la escala de instrucción y en todos estos temas de estas 3 fases de este primer año, que el caballo no ha logrado entender. Y vuelvo a insistir, aquí está la gran importancia, porque todas nuestras primeras charlas fueron de preparación al jinete y recomendaciones al entrenador, al maestro, al profesor, de cómo llevar adelante la preparación de este jinete que va a llevar adelante este tipo de trabajo. Se debe cumplir siempre la máxima. Ustedes me dirán, jinete joven con caballo antiguo, un caballo de escuela. Pero muchos de ustedes no tienen la experiencia suficiente, pero deben trabajar sus caballos jóvenes. Es por eso que aquí le entrego la mayor de las informaciones posibles para que por lo menos se minimice todo el riesgo que ello conlleva. Solo reemplazable si están bajo la dirección de un entrenador o un maestro con expertise en el tema, que los pueda guiar y los pueda observar. Pero si el jinete con poca experiencia lleva adelante el entrenamiento de un caballo joven y a eso se suma que no tiene el apoyo de un maestro, de un profesor que tenga la expertise necesaria, el caballo es el que sufre. Y esto ya no es arte ecuestre y menos un deporte lúdico, sino que es un usufructuar de este maravilloso animal. Por eso les insisto, este es un tema muy, muy largo. Podríamos haber utilizado varias fases más en este primer año. He tratado de concentrar en estas 3 fases los temas más importantes y que la propia experiencia me ha entregado y que espero que les sea de mucha utilidad. Seguiremos en la siguiente fase con nuestro entrenamiento y siempre entendiendo que ante cualquier problema tenemos que volver atrás. Bueno, estimados amigos, espero que esta charla y esta principal y más importante fase del entrenamiento de un caballo en su primer año haya sido y les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.